Gracias, Naira. Un saludo cordial para toda la gente. Bueno, vamos a hablar de este tema. La ATT ha anunciado la implementación de la portabilidad numérica a partir del 1 de octubre del 2018. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, ha informado que a partir del 1 de octubre del 2018, en el marco del Decreto Supremo número 3404, los usuarios de servicio de telefonía móvil podrán cambiar de operador si así lo requieren sin perder su actual número de línea. La portabilidad numérica es el tema que vamos a encarar esta noche, que vamos a abordar esta noche, que vendría a ser una funcionalidad que va a permitir al usuario o usuaria conservar su número telefónico si es que decide cambiar de compañía telefónica. El objeto de este servicio, ¿cuál es el objeto de este servicio? Es el de fomentar probablemente una competencia más equitativa entre los proveedores del servicio móvil y a su vez también se va a traducir, esperemos, porque ese es el fin, en mejores tarifas, mejor calidad, incremento de promociones en beneficio del usuario, evitando los costos derivados por ejemplo, por un cambio de número telefónico y un uso más eficiente de la numeración. A ver, hemos invitado a el ingeniero en telecomunicaciones Jorge Nava Amador. Tiene más de 28 años de experiencia desarrollados en España y Bolivia en corporaciones de alto renombre. Bienvenido, Jorge, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, César. Buenas noches a tu público. A nuestra audiencia, que no me pierda. Bueno, conversábamos extra cámaras con Jorge y le consultábamos si esta medida es positiva. ¿Cómo vemos esta medida? La portabilidad numérica, que un ciudadano que no está a gusto con su compañía, que le brinda el servicio de telefonía celular, decide migrar a otra compañía. ¿Es bueno, es malo para el usuario fundamentalmente? ¿Y cómo ven las empresas también, Jorge? César, en cuanto a la consulta, para los usuarios, evidentemente este es un tema positivo, en el sentido de que los usuarios van a tener la opción de poder elegir qué operador les brinda mejores condiciones de servicio y obviamente precios y, por supuesto, calidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer los operadores de este servicio de telefonía celular para poder retener, digamos, a sus usuarios? Por una parte, primero los operadores han realizado durante esta última temporada inversiones para poder mejorar parte de su infraestructura para lograr el tema de la portabilidad numérica como tal. Esto requiere tanto de acondicionar algunos de los sistemas que ellos tienen. Ahora, ¿qué va a involucrar para ellos? Por supuesto que hay algunos elementos que hay que considerar. Ellos en principio van a tener que aperturar sus ofertas en cuanto a planes con la idea de poder ir reteniendo a sus usuarios, ¿no? En ese sentido, lo que van a intentar hacer los operadores es retener mediante distintos planes que les representen ciertas ventajas para cada uno de los usuarios como tal. ¿Cómo ha sido la competencia hasta el momento entre las empresas operadoras de servicios de telefonía celular? A diferencia de la telefonía fija, en el caso de la telefonía móvil, lo que tenemos es una regulación que prácticamente se da por la dinámica del mercado. En el caso de los operadores fijos, el regulador es el que efectúa la regulación tanto del tema de tarifas como del tema de la calidad del servicio a través del cumplimiento de sus obligaciones o de la verificación del cumplimiento. En el caso de los operadores móviles es prácticamente la oferta que ellos hacen y la demanda que tienen por parte de los usuarios la que va regulando el comportamiento, ¿no? ¿Quiénes son más usuarios? ¿Hay algún estudio, hay algún parámetro, hay algunos datos estadísticos que nos pueda brindar y orientarnos mejor en el contexto? ¿Quiénes son los que utilizan más la telefonía móvil, por ejemplo? ¿Son jóvenes, serán personas adultas, serán mujeres, varones? ¿Se conoce algo de esto? En principio, el mercado que se dice que está alrededor de más o menos 10 millones de usuarios en el caso del país, por lo menos se tienen 10 millones de números habilitados. De estos están distribuidos tanto entre los tres operadores, tanto entre Entel, Tigo y
y Viva. Lo que se supone es que en el caso de Viva tiene un segmento mucho más orientado al segmento juvenil, en tanto que la parte de Entel y Telecel tiene una gama mucho más amplia en cuanto a grupos sectarios, ¿no? A grupos sectarios. A ver, y nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué es lo que necesita un usuario? ¿Qué es lo que quiere una persona que consigue un equipo celular, un servicio de telefonía móvil? Cuando usted nos dice son 10 millones de números de teléfonos celulares, entonces es un número importante. O sea, significativo. Significativo, 10 millones de usuarios de telefonía móvil. Que es más o menos que todos los bolivianos tenemos un equipo celular o una conexión a... Una o dos de las conexiones, ¿no? Porque, una o dos todavía. Sí, hay muchos de los casos que tienen habilitado un número en un operador y en otro operador tienen otro número. Esto básicamente ha ocurrido un poco por los temas de la calidad del servicio en cuanto a la cobertura, que hay muchos ciudadanos que van desplazándose por distintos lugares del país y tienen justamente estos dos números para poder tener el servicio, ¿no? Y si hablamos de la cobertura, evidentemente hay algunas compañías que tienen una muy buena cobertura, pero tal vez el precio por brindar el servicio es muy elevado. Hay otras compañías que no tienen probablemente una mejor cobertura, pero que tienen otros pluses en ciudades, digamos, no más que en el área rural o más que en el resto del país. ¿Cómo se clasifica diríamos, las necesidades por una parte y las obligaciones que debe tener una compañía para poder captar los usuarios? Por ejemplo, si hablamos de cobertura, si hablamos de precios, si hablamos de paquetes, etcétera, etcétera, incentivos. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se clasifica? A ver, desde el punto de vista de obligaciones que tienen los operadores móviles, estas están sentadas en los contratos que tienen firmado con el órgano regulador que viene a representar la parte del Estado. Entonces ahí hay unas obligaciones que son básicamente obligaciones de lo que se denominan metas de expansión, por la cual los operadores están obligados a poder brindar la atención del servicio en todo el territorio nacional. Porque el contrato hoy por hoy hace a el área de servicio que cubre a todo el territorio nacional, a diferencia del caso de los operadores fijos, ¿no? Claro. Que simplemente cubren en las zonas urbanas como tal. Por un lado existen ese tipo de obligaciones. Por otro, existe otras obligaciones en cuanto a la calidad del servicio. Aspecto que se viene discutiendo últimamente por el hecho de que la forma en la que se mide la calidad del servicio no necesariamente ha ido acorde con lo que va ocurriendo en otros sitios. En países de la región el tema de la calidad del servicio se mide desde la percepción del usuario y no así desde la infraestructura técnica o desde las prestaciones que se dan. ¿Cómo la percepción del usuario? Es decir, en cuanto a recibo una llamada adecuada, no se me caen las llamadas, tengo cobertura cuando estoy transitando entre un lugar y otro, ¿no? Eso hace que para el usuario en otros países, esa es una buena compañía. Esa es, en principio, esos son los elementos que se consideran para poder hablar del tema de calidad. ¿Y acá, en nuestro medio? Todavía los contratos que tienen hoy por hoy los operadores todavía tienen parámetros de calidad que datan aproximadamente del año 2000. Entonces estamos hablando de un medio en el que prima lo tecnológico y que ha ido evolucionando distintos aspectos y obviamente la parte de calidad tendría que haber ido acompañando esa situación, ¿no? Uno de los aspectos, especialmente para un segmento muy grande de la población que son los jóvenes, es el tema económico. Es decir, acceder a un buen servicio de calidad, que le brinde una buena velocidad, por ejemplo, en el tema del internet, una buena señal para comunicarse, tiene un costo un poco más elevado que lo que podrían pagar los jóvenes. Entonces las empresas se han inventado algunos paquetes, digamos, ¿no? Algunas ofertas para los jóvenes que vienen a ser un poco más caras incluso para ellos. A ver, si hacemos una llamada, voy a poner un ejemplo. Si hacemos una llamada de un teléfono prepago, pues la llamada por minuto me va a costar 2 bolivianos. Pero si yo hago una llamada desde un servicio postpago, me va a costar la mitad. Y no todos los jóvenes, adolescentes, tienen la posibilidad de llegar a
a un servicio postpago, ¿no es verdad? ¿Esto tendrá que cambiar? Por eso le preguntaba el tema de competencias. Lo que tal vez es necesario aclarar es que evidentemente tenemos en los operadores móviles y la prestación del servicio una parte que está destinada a usuarios postpago y otra que es prepago. Y los porcentajes que tenemos ahí de concentración son aproximadamente de un 95-5. 95% de usuarios prepago. De todo ese universo de 10 millones que comentábamos, y 5% de usuarios postpago. Es que todavía el servicio es un poco caro, digamos, ¿no? Por un lado eso. Por otro, creo que es importante precisar el hecho de que aproximadamente desde el 2008 la tarifa no se cobra al minuto, se cobra al segundo. Con lo cual todos los operadores están obligados a que en sus sistemas de facturación tengan que cobrar al segundo como tal. Y los planes estos específicos de pospago evidentemente traen consigo algunas ofertas que están atadas a los descuentos por volumen, por así decirlo. Sin embargo, en el caso del prepago son casi al detalle por cada una de las llamadas que se realiza. Sin embargo, el hecho de que exista un universo de prepago tan significativo no es simplemente un comportamiento local del país, sino en toda la región podemos ver más o menos esa misma tendencia, 90-10, 85-15 aproximadamente, ¿no? Bueno, es que todavía en la región, en todo caso, pero específicamente en el país, el servicio de telefonía móvil es todavía caro. El servicio de Internet es caro, es uno de los servicios más caros que tenemos en el país. Claro, en realidad sobre toda la infraestructura de los operadores móviles, en este momento tenemos prácticamente dos tipos de servicio. Uno que sería el servicio de voz, con el que se han originado los operadores móviles, y el otro que es el servicio de Internet. Datos, que básicamente es para acceso a Internet, ¿no? Y ahí surgen ofertas de paquetes que están orientados a la hora, al día, que traen una serie de beneficios, ¿no? Y en todo esto, con la portabilidad, por supuesto que los operadores van a tener que replantearse con la finalidad de poder retener a sus clientes, ¿no? Y esa es un poco la idea, es decir, una competencia sana. ¿Al momento hay el monopolio de alguna empresa que brinda telefonía móvil? Yo creo que no podemos hablar de monopolio, justamente por eso, porque si hubiera monopolio en este caso, inmediatamente tendría que actuar el órgano regulador para poder poner las condiciones. Primero tiene que identificar que exista monopolio y luego tiene que empezar a regular en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el pensamiento, digamos, de la empresa en este caso? Las empresas no hacen una inversión para perder. En todo caso, siempre hacen una inversión para ganar. Pero ganar no necesariamente lo mínimo, sino ganar bien a costa de un usuario que necesita un servicio de telefonía móvil. Con esta implementación de la portabilidad numérica, ¿esto puede cambiar? Sí, por una razón, porque volviendo al hecho de que los usuarios tienen la posibilidad de elegir con el que le dé mejores condiciones, entonces los operadores se van a ver forzados a poder realizar campañas comerciales que obviamente involucran también una inversión. Si bien no es una inversión en infraestructura, sí involucra una inversión en esas campañas que van a permitir o retener a los usuarios o replantear o reformular los distintos elementos de prestación del servicio, ¿no? Ahora, nos diera la sensación de que las empresas que brindan este servicio se van a poner las pilas ahora para mejorar un poco las posibilidades para los usuarios. Podrían haberlo hecho antes y quizá la competencia hubiera sido más sana. No es del todo así, porque en general la dinámica de los operadores móviles siempre ha tenido un alto porcentaje de inversión en la parte comercial. Seguro. ¿Por qué? Porque a medida que ellos han ido entrando a competir, han ido buscando los elementos necesarios como para poder ir incorporando clientes a su servicio, ¿no? Sí. O lo que va a ocurrir ahora es que va a ser mayor el esfuerzo que van a tener que hacer en ese sentido. Ahora, digamos, si hay los pros y los contras, ¿cuáles serían los contras
para las empresas que brindan este servicio de telefonía móvil? De pronto ver una migración masiva de algunos de sus clientes que cumplan las condiciones que están marcadas en este proceso que se va a iniciar el 1 de octubre, ¿no? Ahora, ¿todos van a tener la posibilidad? ¿Habrá algunos requisitos? Hay unas condiciones mínimas, ¿no? Por ejemplo, tener una antigüedad en el operador, para aquellos casos de planes postpago, no tener en comodato el equipo. Son al menos las condiciones básicas que se van a necesitar, ¿no? Pero después, si uno tiene la necesidad de migrar a otra compañía, ¿lo va a poder hacer? Sí, evidentemente lo va a poder hacer, seguramente con un costo inicial del cambio. Ah, va a haber un costo. Pero posteriormente el tema de las tarifas van a tener que ser más o menos homogéneas, ¿no? ¿Y por qué tendría que haber un costo? O sea, ¿cuál es la lógica? Lo que pasa es que de por medio tenemos a un cuarto que es el que estaría administrando la parte de toda la base de información que se va a dar entre los distintos operadores, ¿no? Ok, eso es importante. Sí, claro. o sea, lo que no tenemos que perder de vista es que este tipo de facilidades que se incorporan para mejorar desde el punto de vista de los operadores la competencia y para beneficios del usuario, lo que conllevan también consigo es el tema de inversiones, ¿no? Que obviamente desde el lado del ciudadano no las vemos muchas veces y tal vez queremos de entrada una tarifa menor, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, obviamente dentro del mercado de la oferta y la demanda, la gente busca siempre la facilidad, la posibilidad de poder tener un servicio que pueda pagarlo, que pueda consumirlo y que no le dé mayores problemas. Pero seguramente tendremos que conocer un poco más. Por eso nosotros queríamos un poco comparar las experiencias de fuera. Por ejemplo, a nosotros no nos cobran cuando recibimos una llamada, pero en otros países nos cobran por llamar y por recibir. Sí, hay modalidades de pago en el tema que también es otro aspecto que muchas veces no conocemos. Cuando las redes de los distintos operadores están obligadas a estar interconectadas. Esta es una disposición que ha salido por el Organismo Mundial del Comercio y a la cual obviamente el país se adscribe, todos los países se adscriben, por lo tanto tienen que cumplir con esto y todas las redes de los operadores no pueden estar aisladas, tienen que estar interconectadas entre sí. Entonces cuando un usuario origina una llamada desde una red hacia otra, tiene que pagar por el uso de la otra red también. Por lo tanto, el operador es el que paga. Sin embargo, eso se lo traslada al usuario como parte de la tarifa, ¿no? O sea, no estamos recibiendo las llamadas gratuitamente. Nosotros cuando las recibimos, en el caso nuestro, evidentemente sí las recibimos gratuitamente. Quien termina pagando es el operador receptor al operador originante, quien termina trasladándole de una u otra manera la tarifa al usuario. Al usuario. Bueno, es parte de, digamos, las condiciones que uno acepta cuando necesita el servicio. Porque esto se ha convertido en una necesidad, ¿no? Tanto una necesidad, porque hoy por hoy creo que el hablar de telefonía móvil, retrotrayéndonos 18 años atrás, eran muy pocos los usuarios que tenían. ¿Por qué? Porque tenían el teléfono fijo en casa. Pero cada vez la dinámica de los oficios y de las profesiones ha obligado a que cada uno esté comunicado y la facilidad esa que le brinda el teléfono móvil es sustancial, ¿no? ¿Y qué pasa con la telefonía fija? ¿En qué ha quedado la telefonía fija? A ver, hay un comportamiento en general en la región y en el mundo en que el tráfico que registraba hace años atrás la telefonía fija ha ido decreciendo. Lo mismo pasa también en el caso de la telefonía móvil. ¿Por qué? Porque si bien había un uso masivo de la parte de voz en telefonía móvil, la parte de datos ha ido creciendo muchísimo más. Entonces hay mucha más demanda por datos que por lo que es voz. Es más, muchos de los usuarios hoy no utilizan la red
de voz, sino utilizan aplicaciones que hoy se conocen como over the top, que son las aplicaciones como WhatsApp, que son aplicaciones de mensajería instantánea, o Skype, que nos permiten efectuar una comunicación con la misma calidad, ¿no? O el Messenger de Facebook. Claro, exactamente. Bien, esto ha reemplazado, porque ahora es, digamos, entre comillas, más barato de lo que te costaría hacer una llamada por el sistema de voz. ¿Pero esto es real? ¿Es más barato? Sí, ¿por qué? Porque estás en realidad también dependiendo un poco de la oferta que se tenga en cuanto al plan de datos. Si no es por paquetes, por supuesto que sale más beneficioso para el usuario, ¿no? Bien, bueno, son estos temas interesantes que, bueno, no todos los días tenemos la posibilidad de conocerlos y de consultar a nuestros invitados. José, ¿qué le podemos dejar, a ver, en claro, en resumen, qué le podemos decir a los usuarios de la telefonía móvil? Perdón, Jorge. Al ciudadano en general es importante señalar de que la portabilidad numérica que se va a dar a partir del 1 de octubre va a ser beneficiosa, ¿no? De hecho, esto venía ya establecido como una política el año 2000 en el plan de apertura de mercado. Sin embargo, es algo que se ha ido posponiendo. Es más, esta implementación que se va a dar el 1 de octubre se ha ido posponiendo durante los 2 últimos años, ¿no? Sí. ¿Y cuál era el motivo? Básicamente el acondicionar los sistemas y la infraestructura que requerían los operadores para poder lograr este beneficio. Por eso hay un cuarto operador, digamos. No es un cuarto operador, pero es alguien que gestiona y administra toda la parte de información, de datos, ¿no? Que eso es importante, bueno, y eso tomó su tiempo. Sí, por supuesto. Bueno, la portabilidad numérica es una funcionalidad que entrará en vigencia a partir justamente del primer día del mes de octubre. Seguramente las compañías van a informar sobre sus nuevos paquetes, van a informar sobre sus nuevas alternativas para evitar que los usuarios de alguna forma migren a otras compañías. Pero todo dependerá del servicio que brindan. Todo dependerá de la cobertura que brinden, todo dependerá del precio, de los datos, de la telefonía de voz, etcétera, que puedan brindar. Siendo positivos de cara al caso de los operadores, yo considero de que ellos van a replantearse muchos de los aspectos para poder brindar ventajas y beneficios a sus usuarios, ¿no? Bien, importante. Muchas gracias. Jorge Nava Amador, ingeniero en telecomunicaciones, más de 28 años de experiencia desarrollados en España y Bolivia en corporaciones de alto renombre, hablándonos sobre lo que a partir del 1 de octubre entra en funcionamiento y es la portabilidad numérica. Gracias, Jorge, nuevamente, un placer. Muchas gracias, César. Gracias por estos minutos, amigos. Hacemos una pausa, por favor, enseguida tenemos mucho más aquí en Que No Me Pierda. Saque usted sus conclusiones, algunas de las preguntas que nos hace la audiencia también y que se las trasladamos a nuestros invitados. Esta noche apenas comienza, tenemos un amplio camino por recorrer, pero por el momento nos vamos a una pausa y enseguida estamos de retorno.